Todos, agradezco su participación en este webinar y a las autoridades de la Universidad de Guadalajara y del Centro Universitario del Sur por el apoyo para realizar este tipo de eventos académicos dirigidos a toda la población. Agradezco también a la Coordinación de Educación Continua y a la Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje por las facilidades otorgadas para esta actividad. Asimismo, reconozco el trabajo conjunto organizado con el Instituto CAITA, con quienes hemos trabajado de manera muy ordenada en las últimas semanas para llevarles a ustedes esta actividad. Le damos la más cordial bienvenida a la maestra Angélica Pérez García. Muchas gracias por aceptar la invitación para estar con nosotros el día de hoy, a quien tengo el gusto de conocer desde hace aproximadamente 10 años. Una gran persona, una gran amiga y una gran profesional de la salud. Bienvenida, Angélica, a esta universidad. Muchas gracias, Cari. La verdad es que para mí es un placer, un honor estar en este webinar. Gracias por la confianza, por los años también trabajando en conjunto en pro de la salud integral. Y bueno, pues el día de hoy compartiendo este tema tan interesante y también en el marco del Día Mundial de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria nos viene muy bien hablar de este tema de las emociones, cómo influyen en nuestra forma de comer y por supuesto también en estos tiempos en los que estamos en la cuarentena, cómo es que se ha agudizado algunas conductas relacionadas con nuestra forma de comer. Gracias. Me voy a permitir leer un breve extracto del currículum de la maestra Angélica, quien es licenciada por la Universidad en Psicología por la Universidad de Guadalajara, maestra en Educación por la UNID y tiene un máster en Psicología Clínica y de la Salud con enfoque cognitivo-conductual. También ha recibido entrenamiento en terapia familiar basada en emociones, entrenamiento en terapia dialéctico-conductual para familiares con desregulación emocional, para trastorno por atracón y obesidad. Y tiene entrenamiento también en terapia de exposición prolongada para estrés postraumático. Además, tiene 18 años de experiencia como docente en diversas instituciones educativas, entre ellas la Universidad de Guadalajara, la UTEC, el Tecnológico de Monterrey y el Instituto de la Universidad de Montreal. Es presidente fundador y terapeuta especialista de trastornos de la conducta alimentaria en el Instituto CAITA y fue secretaria ejecutiva del capítulo hispano-latinoamericano de la Academy for Eating Disorders en el periodo 2016-2017. Su trabajo profesional y comunitario, porque la maestra Angélica se ha caracterizado por una gran labor social, ha sido reconocido en diversas ocasiones. En el 2007 recibe el premio La Psique de Oro por la Sociedad de Egresados de la Universidad de Guadalajara, premio Psicología Jalisco 2009 en la modalidad de ejercicio profesional de la psicología por el Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco. Reconocimos su destacada e importante labor social en la 7ª entrega Irene Robledo García por la Universidad de Guadalajara en julio del 2012. También premio al Benefactor Social 2012 por el Instituto Jalisciense de Asistencia Social. Revelación de la placa al Benefactor Social en la Glorieta Chapalita en Guadalajara en el 2012. Premio Estatal Francisco Tenamaxtli a los Derechos Humanos en el área de salud en el 2014. Reconocimiento a la trayectoria de 15 años en la docencia en la UTEC en febrero de 2017. Y finalmente el Premio Psicología Jalisco 2017 por el Congreso del Estado. También es miembro de sociedades académicas como la Academy for Eating Disorders, la Asociación Médica de Jalisco, el Colegio Médico, el Colegio de Médicos Especialistas en Nutrición del Estado de Jalisco y miembro del Consejo Mexicano de Psicología. Sin duda, una amplia trayectoria profesional de la maestra Angélica y le agradecemos que haya aceptado participar con nosotros y compartir sus conocimientos y experiencias. Pues te damos la más cordial bienvenida, maestra Angélica, y te cedemos la palabra. Muy bien, muchas gracias por la presentación y por esta oportunidad de compartir un poquito de lo que he trabajado algunos años. El día de hoy es un tema que en lo particular me gusta mucho en el sentido de
cómo es que nuestras emociones van influyendo de forma muy significativa en nuestra forma de comer. Muchas veces no nos damos cuenta cómo es que estas emociones están afectando hasta el tipo de alimentos que estamos consumiendo. Entonces, el día de hoy hablaré un poquito de eso, pero primero quisiera aclarar 4 puntitos que son muy importantes en nuestras formas de comer. Y esto lo voy a plantear desde el acto de comer. Perdón, ahí se me fue de comer. El acto de comer como tal. Y yo me pregunto o preguntaría a quienes nos ven el día de hoy, por ejemplo, hoy por la mañana, si nos preguntamos, ¿por qué comí lo que comí? ¿Qué me llevó a comer o a desayunar eso que desayuné el día de hoy? Y seguramente encontraremos infinidad de respuestas a esta pregunta, porque, no sé, quizás solo me comí un café con pan porque tenía prisa. O sea, ¿por qué comí eso? Porque se me antojó, porque tenía hambre y era muy tarde ya, porque... Y empezamos a encontrar muchas respuestas a por qué como lo que como. Entonces, en este acto del comer tenemos que identificar en nosotros 4 puntos importantes para que cuando lleguemos a la parte de las emociones nos demos cuenta por qué estamos comiendo aquello. Primero, identificar lo que es el hambre física, el hambre real, que es esta sensación de vacío en el estómago que en ocasiones va acompañada de sonidos, que nos hace ruidito el estómago, que nos está avisando que ya hay hambre. La otra es la sed, esa sensación de sequedad en la boca que se experimenta y que requerimos el consumo de un líquido. Y ahí ya empezamos a agregar cosas que hemos aprendido del contexto social y entonces decidimos algún tipo de bebida que muchas veces tiene o son muy azucaradas, tienen mucho azúcar, bajo como el concepto de es que tengo mucha sed, cuando en realidad el agua natural sería la idónea como para quitarnos completamente la sed. Sin embargo, volvemos a la pregunta, ¿por qué como lo que como? ¿Por qué bebo lo que bebo? El otro punto son las ganas de comer, esa sensación que nos queda como de querer comer, incluso cuando apenas hemos terminado de comer. Esto nos pasa muy frecuentemente en nuestra cultura, que terminamos nuestros alimentos básicos y luego decimos frases como que me quedó un huequito para el postre. Pero ese huequito a veces no es propiamente hambre, es como estas ganas, es como lo apetitoso que pueda parecer el platillo o el postre que tenemos enfrente, o incluso el pensamiento de me hace falta algo, que ese huequito y demás. Entonces hace este deseo y desencadena pues como el impulso de comer. A veces solo se queda en el impulso, podemos hacer la reflexión, ok, no tengo hambre, pero muchas veces no detenemos ese impulso y terminamos comiendo algo más por ganas de comer que por hambre. Luego viene el cuarto punto, que es el deseo compulsivo de comer. Cuando ya hablamos de un deseo compulsivo, ya estaríamos quizás sospechando de algún problema en la regulación emocional y que se asocia a nuestra forma de comer. Cuando no regulamos estos impulsos que tenemos por comer, entonces terminaremos con complicaciones serias que luego vienen culpa fuerte, no debía haber comido eso, no podía parar, me siento sumamente angustiado por lo que comí, además del malestar físico que nos puede provocar el comer de forma compulsiva. Aquí, obviamente, ya tendríamos que también evaluar si no estamos cayendo en algún trastorno de conducta alimentaria, el cual tiene que ser atendido de forma inmediata porque luego vienen otras consecuencias. Entonces, esos 4 puntos son muy importantes para saber si lo que estamos comiendo estamos haciéndolo solo porque el alimento es como el combustible para nuestro diario vivir, o si lo estamos haciendo más por una necesidad emocional. Entonces ahí viene el siguiente punto que quiero compartir. Nuestras emociones
normalmente están asociadas a distintos aspectos que nos rodean como seres humanos. Pensamientos, recuerdos, conexiones emocionales con alguien más, comemos ese alimento y me recuerda a alguien, algunas pasiones, de repente digo, la relación que tenemos con la comida va hasta por cuestiones emocionales agradables como también desagradables. Eso es real. Por ejemplo, a veces nos preguntamos por qué se nos antoja el chocolate cuando estamos tristes. Entonces, si nos vamos a algunos componentes que tiene el chocolate, pues sabremos por qué estamos comiendo ese tipo de alimento y luego resulta que el chocolate hace que liberemos oxitocina y entonces como estar comiendo amor, por decirlo así, y casi siempre decimos que tengo ganas de un chocolate cuando estoy muy estresado, cuando estoy angustiado por algo, cuando estoy triste porque me aconteció una situación y se nos antojan este tipo de alimentos. Pocas veces sabemos o nos detenemos a ver que los componentes de los alimentos vienen a tener un impacto a nivel neurofisiológico. Entonces, por eso también es que a veces se antojan más unos alimentos que otros. Entonces, empieza a surgir, cuando comemos este tipo de cosas también, surgen cambios importantes en aspectos psicosomáticos, en aspectos fisiológicos con nuestras emociones. Entonces, dependiendo del tipo de emoción que estamos teniendo, también puede ser las reacciones físicas que tenemos, estas necesidades que tenemos, y entonces empezamos a tener conductas compensatorias, empezamos a utilizar la comida se vuelve como un medio, como el punto para algo, o sea, tengo una emoción, esta emoción puede ser sumamente dolorosa, entonces quiero evitar el dolor emocional y entonces la comida se convierte, pues tiene una función en ese momento, o sea, no vamos a juzgar lo mal que comemos o utilizar ese tipo de conceptos, sino vamos a tratar de buscar cuáles son las razones que me llevan a utilizar el alimento. Entonces, esa comida tiene una función en ese momento de mi vida. Y si nos vamos a estos puntos, estos puntos del comer, del hambre, la saciedad, etcétera, vemos entonces que ahí hay una función. Entonces, ¿qué función está teniendo la comida respecto a las emociones que estoy teniendo en este momento? Y bueno, pues ahí ya conocidas en distintos autores, estas las podemos encontrar incluso libremente en internet, las emociones primarias, las emociones secundarias, y las conocemos, ¿no? Por ahí hemos hasta disfrutado de algunas películas que nos reiteran este tipo de emociones, pero luego estamos como en una ruleta, ¿no? A veces con todas las emociones encontradas y utilizamos a veces la comida como está medio compensatorio. A veces tengo miedo, puede ser que esté comiendo, estoy enojado, estoy muy molesto, qué tipo de alimentos estoy consumiendo, si estoy alegre, usamos la comida. Tenemos una cultura en los contextos, sobre todo en el mexicano, sé que puede haber personas de otros países viéndonos, pero en el contexto mexicano, la comida como una forma de expresividad, de afectividad, de cariño, está muy presente en todos nuestros contextos. O sea, si yo pienso en una celebración el día de hoy, es más, incluso lo hemos visto ahora en las redes sociales en tiempos de la cuarentena, como aún en la distancia, yo como amiga le mando un pastel a mi amiga porque no la voy a ver de forma presencial, pero me hago presente a través del pastel que le mandé hasta la puerta de su casa. Entonces, vamos, o desde acá yo preparo, no sé, una copita de vino, una botana y le digo, quiero hacer una videollamada contigo porque quiero festejar contigo, pero siempre tenemos alimentos de por medio. En las emociones también de tristeza, en los últimos años se ha visto todavía más como hasta en los funerales tiene que haber comida. Tenemos que ofrecer eso como una forma de cercanía. Hay comunidades indígenas donde no es la familia quien pone la comida, sino que la comunidad
se organiza para llevarle a los deudos, para llevarle a los dolientes alimentos, panes, azúcar, como una forma de ayudar en esos momentos de dolor. Entonces, vemos que la forma como nos acercamos también en momentos de tristeza, de dolor, de desaliento, incluso de desesperanza, usamos culturalmente la comida. Entonces, no somos seres como aislados donde solamente usé la comida porque hoy a mí se me pegó la gana. Tenemos todo un contexto cultural que nos va marcando, que nos va estructurando sobre la forma que respondemos en nuestras emociones a la forma de comer. Y luego en las emociones secundarias, el amor, la sorpresa, incluso ya cuando hablamos de problemas alimentarios, hay quien, el tema de la vergüenza es muy común, o sea, comen a escondidas, guardan cosas para la noche o comen en las madrugadas porque me da vergüenza que me vean cómo estoy comiendo, que se elevan mis niveles de ansiedad y busco la comida como una manera de compensar aquella situación emocional tan dolorosa. En algunas ocasiones yo pregunto, a ver, ¿cuánto tiempo, si tú tienes en este momento una crisis de ansiedad, por cuánto tiempo te regula esa crisis de ansiedad lo que estás comiendo? Y la respuesta casi siempre es solo en el periodo en que acabo de comer, porque al término de comer, y si la cantidad de comida fue muy grande, entonces vienen otro tipo de emociones que vuelven a complicarnos nuestra situación emocional. Entonces hay culpa, hay vergüenza, hay miedo a lo que comí, entonces el nivel de ansiedad realmente no desaparece, simplemente que focalizo mi atención, mi cerebro está ocupado en este momento en lo que estoy comiendo y probablemente solo no lo estoy poniendo atención a mis sensaciones, a la emoción, a la ansiedad que tengo. Estoy concentrado en la forma como estoy comiendo. Por tanto, la comida finalmente no resuelve ninguna de esas emociones. O sea, llega en el momento, nos olvidamos un poco, pero no la resuelve. Entonces, creo que valdría la pena que empecemos a revisar precisamente cómo es que estamos comiendo, si estamos buscando que estos sentimientos, estas emociones calmen una situación que está como en nuestro interior, que está en nuestra alma, decimos, ¿no? Hay un libro que se llama Comida para el Alma, que me gusta mucho, fue publicado en el 2013. Es un libro muy sencillo, muy simple, pero viene esta pregunta, dice, ¿por qué no mirar en ese espejo y utilizar lo que vemos para mejorar nuestra salud psíquica y perfeccionar también nuestro estado mental? Lo cual pues se traduciría en conductas incluso, o sea, yo lo pensaría ahora, en conductas que mejoren todo nuestro estado de salud. Finalmente, ahora que se promueve tanto la delgadez o los cuerpos bellos, yo creo que el cuerpo más bello es aquel que está saludable, aquel que está sano, aquel que no nos representa un riesgo la forma como estamos comiendo para nuestra calidad de vida. Entonces, creo que ahí tenemos que evaluar cómo estoy cuidando mi salud a través de lo que comemos y por qué lo estoy comiendo, ¿sí? Entonces, si estoy comiendo por alguna emoción, la mayoría de las veces tendemos a evitarla. ¿Qué pasaría si en vez de evitar la emoción, volvemos a ella, la notamos, notamos cómo me hace sentir esa emoción fisiológicamente, las sensaciones que tengo en este momento no sé, estoy molesta, estoy muy estresada, no sé, esto se lo digo a veces a los estudiantes, nótense en este momento cómo se encuentran en el fin de semestre, bajo estas condiciones donde se les va el internet, donde la calidad de la comida o la cantidad de comida que están consumiendo también influye. Vamos notándolo y entonces ver qué estoy haciendo con mi comportamiento alimentario, con la forma que estoy utilizando esto para regular mis emociones. Y entonces pensaríamos, pues, ¿qué se busca? O sea, aquí, ¿qué buscamos fortalecer con la comida? O sea, ¿qué buscamos fortalecer? Buscamos fortalecer como un estado de regulación. ¿Y qué pasaría si mejor le ponemos atención a nuestras emociones? Como decía hace un momento, las notamos, vemos cómo se siente, incluso si tengo una emoción concreta de angustia
y le pongo atención a mi angustia, podré ubicar en qué parte de mi cuerpo siento más la angustia, qué tipo de sensaciones estoy teniendo. Quizás, no sé, la sudoración de mis manos es muy alta, quizás siento como que vibra mi cuerpo, quizás si pongo mis manos así, noto que están temblando, y vuelvo la atención como a mi respiración, busco que la respiración regule esa emoción y no salir de, no sé, del espacio donde estoy trabajando en algo, ir a la cocina, traerme una gran cantidad de papas, prepararme un, no sé, un frappé o algo por el estilo, que aparentemente nos va a calmar, pero en realidad no estamos dándole oportunidad a notar nuestras emociones, a conocer cómo responde mi cuerpo, cómo respondo yo ante una emoción determinada. Las emociones agradables y desagradables son propias del ser humano, pero pareciera que nuestra cultura también ahora global nos va como encaminando como a no querer sentir nada de incomodidad, de malestar. Y creo que una de los puntos valiosos para no recurrir a la comida en nuestras emociones es notar nuestras emociones que nos generan malestar y aceptarlas como parte de nuestra vida, pero también teniendo acciones muy comprometidas para mejorar el momento, para mejorar esa situación, no a través de la comida, ¿sí? Entonces somos nosotros los que mejor conocemos nuestras emociones, nadie más. O sea, yo ahorita puedo poner una cara súper sonriente, animada, delante de los demás, pero solo yo sé qué está pasando con mis emociones, cómo las estoy regulando, cómo busco aliviar a veces. Y bueno, también a veces nos pasa que queremos adivinar las emociones del otro. Ciertamente a veces sus gestos del rostro nos pueden dar algunos elementos para suponer que hay alguna emoción, pero finalmente esto es, solo yo sé cómo me siento y cómo estoy usando la comida. ¿Okay? Bueno, para no alargar más como ir también a las preguntas, tenemos que ver cómo es que nosotros nos acercamos a los demás. Aquí ponía uno puede preparar para la pareja, para la familia, para el hijo, para la abuelita, para los amigos, quizás una comida como una forma de manifestación de amor, de cariño, quizás hasta de compensar algo en lo que fallé. A lo mejor me siento muy culpable porque le grité a mis hijos, o ahora que estoy en este momento tan tenso de estar en la cuarentena, y entonces decido hoy prepararles todas las botanas y todo, algo como una medida también compensatoria. Y ahí ven cómo vamos enseñando y cómo vamos aprendiendo a compensar situaciones que simplemente podría reconocer y decir, lo siento, estoy muy estresada por este momento, tengo trabajo en línea, estoy haciendo home office, están haciendo tareas, y no recurrir a compensar esa acción que me duele haber hecho con comida. Entonces, quizás ahí tengamos que preguntarnos a nosotros, a nuestros miembros de la familia, por ejemplo, en vez de que qué quieren comer, quizás la pregunta adecuada sería, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás el día de hoy? Y quizás esto nos lleva a pensar qué puedo preparar de comida de acuerdo a cómo se sienten. O sea, pareciera así como hay como a veces digo un rollo medio complejo, porque entonces preparo algo de acuerdo a las emociones. Estoy alegre, contento, pues casi hago una super fiesta con mucha comida. Sí, entonces, bueno, pues ahí me quedaría con esta pregunta, Cari, para ver también qué más preguntas hay en este conversatorio. Muchísimas gracias, maestra Angélica. En este momento, si tienen alguna pregunta y la quieren compartir con nosotros para hacérsela a la maestra Angélica, está abierto el chat, o pueden levantar la mano en la opción de reacciones y les daríamos la palabra. Sin duda has abordado un tema muy importante en el sentido de que la alimentación es una de las necesidades básicas de los seres vivos para proveer a su cuerpo de los nutrientes para un desarrollo óptimo. Y hemos visto
que está influida por múltiples factores económicos, sociales, geográficos, culturales, como los ejemplos que tú bien describías, y emocionales. Y es sobre este último punto que hemos decidido enfocar esta actividad para tratar de responder la pregunta cómo mi estado emocional influye en mi alimentación, ¿sí? Y en esta ocasión también, considerando esta situación que estamos viviendo por la emergencia sanitaria, ante la cual nos ha recomendado permanecer en casa, pues es que se están presentando muchas situaciones que pueden resultar difíciles de resolver para algunas personas. Esta situación nos ha llevado a modificar definitivamente nuestra vida cotidiana y nos han puesto ante un gran reto, y el principal reto en estos momentos que tenemos es un reto de adaptación, porque definitivamente no estábamos preparados para un cambio tan repentino. Nos pararon la vida como la llevábamos cotidianamente prácticamente de un día para otro, ¿no? Y en este proceso, sin duda, hemos presentado cambios en nuestro estado emocional, ¿no? Hemos pasado por una gama de emociones que pueden ir desde el miedo, el enojo, la ansiedad, el estrés, la frustración. Y todas estas emociones son muy legítimas, son propias del ser humano ante situaciones como las que estamos viviendo, y nos han pedido principalmente que modifiquemos nuestra conducta, pero hace unos días escuchaba en una entrevista que esto es algo muy difícil, ¿sí? En realidad, y que los seres humanos no cambiamos nuestra conducta por decreto, ¿no? Requerimos más tiempo, requerimos aprender otras formas de comportarnos, y sin duda todas las emociones en este periodo han afectado diversas esferas de nuestra vida, y la alimentación no es la excepción, maestra Angélica. Entonces, ya tenemos por aquí algunas preguntas, vamos a empezar a leerlas. Bueno, es una felicitación para la maestra Angélica, siempre puntual en las enseñanzas útiles y didácticas. Un abrazo. Preguntan por aquí, ¿qué podemos hacer para comer de esa manera consciente? Bueno, voy a tratar de contestarlo un poco con lo que entrenamos a nuestros consultantes en ocasiones cuando hay dificultades para comer. Primero es hacer conciencia de cómo a lo largo de una semana, por ejemplo, ir anotando las emociones que tenemos cuando comemos. Tomando nota, o sea, puede ser en una hojita, hasta en una servilleta de papel, es ir notando, a ver, ¿cómo estoy en este momento? Lo otro que podemos hacer es unas cuantas respiraciones previas antes de la comida. Voy a ponerlo como lo hacen algunas tradiciones, también vaya, eh, no religiosas, sino como culturales, por ejemplo, de agradecer la comida antes de comerla, es decir, tomarme el tiempo para estar aquí y ahora, para estar solo en este momento. ¿Qué podemos hacer también para comer de forma mucho más consciente? Que nuestra forma de comer, la conducta sea como mucho más despacio. La mayoría de las veces comemos muy rápido, no le damos tiempo a saborear la comida. Entonces, una estrategia que podemos utilizar es masticar despacio. Si nos cuesta mucho trabajo, quizás viéndonos un poco más radicales, vamos a contar nuestras masticadas por cada bocadillo, soltar nuestros cubiertos. No, es una conducta que también vemos muy frecuentemente, que se parte todo no sé, todo el bistec se parte y en una sola vez para irlo comiendo rapidísimo. ¿Qué tenemos que hacer? Si queremos modificar esa conducta, por ejemplo, es ir cortando pedazo por pedazo, soltando nuestros cubiertos, masticando despacio. Quizás también ponerle atención a nuestra respiración. Si nuestra respiración está muy acelerada, otra de las cosas que también podemos hacer es no ir a hacer la despensa cuando no hemos comido, porque si no nos vamos a traer muchas cosas que son por antojo y no como necesidades básicas. Cuando estamos en la cuarentena, cuando hagamos nuestra despensa, procuremos no traer esas cosas que son
más antojables, que son desencadenantes de no poder parar de comerlas hasta que se acabe el paquete, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es hacer esta conciencia de cómo estoy yo. Ya si lo vemos como más estructurado, pues hacer mindfulness, hacer meditación, buscarse algún grupo con algún experto para meditar y aprender a hacer más conciencia del momento presente. Si estoy comiendo, solo comiendo. Yo también sugeriría que las tabletas, los celulares, la televisión no estén abiertas en las horas de comida y que sea solamente un momento de convivencia con los hijos ahora que están en el encierro, que no se lleve el celular a la mesa por regla desde el más grande hasta el más chico. Este también podría ser una buena herramienta para comer conscientemente. Muchas gracias. He hecho referencia a dos puntos muy importantes, ¿no? Parece que en este ritmo acelerado de vida que llevamos o llevábamos antes de este periodo de cuarentena, pues la comida también se unía a este ritmo, ¿no? No es comer rápido, buscar algo porque ya tengo otra actividad en 20 minutos. Es decir, la recomendación puntual sería, también tenemos que hacer un alto, ¿no? Decir, a ver, es momento de comer, dejo a un lado todas las cuestiones laborales, es momento de convivir con la familia. Se ha recomendado que es muy útil y como factor de riesgo protector para el desarrollo de algunos trastornos de la conducta alimentaria, el fomentar la comida familiar. Debemos de consumir alimentos con nuestra familia al menos una vez al día. Entonces, hacer este alto en algún momento, ¿no? Y la compra consciente, definitivamente se han hecho investigaciones de qué compramos y hay una diferencia importante entre lo que compramos cuando ya hemos comido previo, ¿no? O lo que compramos cuando no hemos consumido alimento. Otra estrategia muy buena es también llevar una lista, ¿no? Hacer nuestra lista de alimentos que voy a comprar, porque así me dirijo a esas áreas y voy a comprar entonces lo que realmente necesito para poder consumir en casa o en mis actividades cotidianas, ¿no? Por aquí también nos preguntan, una de las características de las emociones es que son momentáneas, pero la evidencia dice que el enojo es el de mayor duración. En este tiempo de contingencia hay una mezcla de interacción de emociones, pero ¿cómo manejar específicamente el enojo? Porque definitivamente yo creo que una gran cantidad de la población está enojada, ¿no? Con esta situación, enojada porque no puede salir, enojada porque no puede convivir como cotidianamente lo hacía, ¿no? Entonces, ¿qué opinas al respecto? Mientras hacía la pregunta, pensaba en otra pregunta. ¿Estamos enojados con quién? Sabría que preguntarnos, ¿estamos enojados con quién? ¿A quién estamos responsabilizando de esto, por un lado, no? Eso así como global, pero lo otro es, estas emociones intensas que experimentamos, la mayoría de las veces tienen mucho que ver con la no aceptación de lo que estamos viviendo. Entonces, las personas están muy enojadas porque no aceptan que se invite a quedar en casa, por ejemplo, pero es una forma de autocuidarnos, que es cierto que hay quien tiene que salir, entonces dejemos ese espacio para los que necesitan salir, pero si no hacemos un proceso de aceptación radical, que es una realidad, que no aqueja solamente a una parte de nuestro país o a una parte del mundo, sino que ha sido una situación mundial, global, que ha afectado a toda la población de una u otra manera, vamos a seguir sufriendo, vamos a seguir enojados, porque en esto es aceptación radical, es lo que hay, es lo que tenemos en este momento, ¿cómo puedo aportar yo de la mejor manera? Y quizás aquí para disminuir un poco el enojo, podríamos pensar en algunas acciones como opuestas al enojo, por ejemplo, de generosidad. Se me ocurre, ¿por qué no? Poder preparar quizás para 2 personas extra más y esos 2 platillos extra, mandárselos a la señora que vive sola en el otro lado
de mi casa, quizás ahí a un ladito, y que vive sola y que nadie le visita y que se lo puedo hacer llegar de una manera segura, o sea, tener acciones opuestas solo al enojo. Otra de las cosas que ha incentivado mucho el enojo es empezar a engancharnos a ahí nuestros anzuelitos a cuestiones políticas o a publicaciones de mucho resentimiento social. Entonces, ahí vuelvo a retomar el disminuir el uso de las redes sociales, que solo aumentan nuestro enojo y que no nos llevan a un momento de tranquilidad, de aceptar que algo tiene que cambiar, que algo se está modificando ahora y que estamos en procesos de cambio y de aprendizaje y que todo cambio trae crisis, pero podemos aprovechar esta crisis como una catástrofe total o de otra manera, como una oportunidad para ver qué puedo mejorar en mi calidad de vida. Entonces, para disminuir el enojo, yo creo que una de las cosas que nos ayuda es tener acciones opuestas a ese enojo, acciones de generosidad, acciones que sean favorables a nuestra sociedad, quizás leernos un libro que tenga como más encaminado a una cuestión quizás hasta espiritual, dependiendo de la forma de creencia, de pensar de cada quien, que ayude como a generar un poquito más paz y no involucrarnos, no engancharnos ahí a situaciones que todo mundo publica y solo basarnos en publicaciones con evidencia científica, que no nos lastime estar oyendo que si funciona, que si esto, que si es un invento del gobierno, que si eso no nos ayuda. Aquí es una aceptación radical de lo que nos está pasando y cómo yo, de forma generosa, le puedo aportar a la sociedad para que este momento doloroso mejore, para hacer más óptimo esta situación, aún con la circunstancia difícil. Muchas gracias, maestra Angélica. También es importante recordarles, recordar a la población que en realidad nos están pidiendo que nos quedemos en casa. Eso no quiere decir que dejemos de ser seres sociales, debemos de seguir con nuestros canales de comunicación, con la familia, con los amigos, con los estudiantes, entre compañeros de clase. Es decir, la recomendación que se nos está haciendo también es que sigamos siendo seres sociales, ¿no? Aunque en este momento no podemos tener esa relación personal cara a cara, pero bueno, creo que ahora las tecnologías nos están favoreciendo también esto. No, fíjate, Cari, que pensé en un libro que me gusta mucho también, que es muy sencillito, se llama La trampa de la felicidad, y por ahí vienen algunos apartados que podríamos hoy traducirlos, por ejemplo, en vez de aislamiento social, agregarle aislamiento prosocial, es decir, estamos en beneficio del otro, estamos siendo solidarios con los otros, con todos los que nos rodean, ¿no? Entonces, ese libro también me parece muy bueno en estos momentos que se puede encontrar en línea, lo puede comprar en línea, muy, muy bonito porque a veces caemos en muchas trampas de lo que podría ser la paz y la felicidad, que solamente nos autoengañamos y luego hace que estemos muy enojados. Exacto. Y tú has mencionado una característica de los mexicanos. Hemos sido solidarios ya en diferentes eventos que han tenido un impacto a nivel nacional. Hemos demostrado que somos solidarios y esto lo podemos seguir demostrando, ¿no? Creo que es una característica de nosotros y es un momento también para solidarizarnos en esta situación. Por aquí también nos preguntan si los trastornos alimentarios están asociados a las emociones o a la influencia social. Bueno, es una pregunta compleja en el sentido de los trastornos de la conducta alimentaria son multifactoriales. Entonces, igual pueden ser situaciones emocionales que pudieron haber desencadenado el trastorno, igual puede ser que está el trastorno por algunos otros factores del entorno social y generar complicaciones emocionales. Entonces, aquí hay una mezcla de factores sociales, familiares, genéticos, emocionales, cognitivos, de desregulación, problemas neurológicos. Entonces, realmente no es solo las emociones. Podríamos hablar de una multifactorialidad
que influye en el desarrollo de los trastornos y que incluso en un momento como estos de la pandemia se han agudizado algunas conductas porque se aumentan niveles de ansiedad, se aumentan estas conductas compensatorias que se tienen haciendo distintas cosas al estar mucho tiempo en casa y no tener como otras actividades que realizar, se agudizan las conductas. Pero no solo son las emociones, hay muchos factores que influyen. Okay. Voy a tratar de resumir dos preguntas que nos ponen aquí en el chat. Y una tiene que ver con qué otras recomendaciones puntuales podrías compartirnos para el control de las emociones, además de la respiración y la relajación, porque ya incluso lo hemos escuchado en algunas ocasiones por ahí, ¿no? Es que yo cuento hasta el 10, hasta el 1000 y no logro controlarme, ¿no? Entonces, además de este tipo ¿cuáles serían otras recomendaciones? Y también nos preguntan si existen algunos alimentos que puedan ayudar a controlar el estado, a mejorar el estado de ánimo. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, esa es una pregunta, la segunda compleja. Si vemos en la primera que son aspectos mucho más puntuales, yo creo que a veces esta parte del contar hasta el 1000, voy a retomarlo así como viene la expresión, que estamos no, perdón, no haciendo contacto con nosotros. Creo que una de las cosas que cuesta mucho trabajo es hacer contacto y reconocer la emoción. Muchas veces lo que hacemos es quererla evitar, que es lo que decía. Entonces, aparte de la respiración y demás, creo que una de las cosas fundamentales es reconocer, incluso decirme en este momento, me siento enojada, estoy triste, mi cuerpo en este momento se siente que tiembla por el enojo, o sea, es como esta parte de la conciencia de la emoción. Es muy difícil poderlo lograr porque siempre estamos tratando de evitar la emoción como si fuera algo malo y no la emoción como algo inherente al ser humano, como parte de nuestras emociones fundamentales. Entonces, creo que por ahí también vendría ese punto. Lo otro, pues se pueden generar distintas habilidades, podemos desarrollar distintas habilidades y yo invitaría ahora, si te ha sido difícil por sí misma, que el contar hasta 1000 ya no funcionó, yo diría acércate a un profesional de la salud mental que te ayude, porque a veces tenemos una visión como seres humanos, a todos nos pasa, incluyéndonos a los terapeutas, a todo mundo, a veces una visión de túnel que pareciera que no vemos ni siquiera la lucecita para salir de ese túnel. Entonces, el profesional de la salud puede ayudarnos a encontrar habilidades dentro de nosotros, herramientas en nuestra forma de ser, en nuestra personalidad, que en ese momento, porque estamos en una visión de túnel, no logramos ver todas las capacidades y todas las habilidades que tenemos. Entonces, si no ha sido posible por sí misma encontrar esa solución a la regulación de las emociones, buscar a un profesional para poder, diría yo en este momento, desmenuzar o destrabar toda la telaraña que hay que hace que no haya una regulación adecuada de mis emociones. Y para ello, pues se desarrollan una serie de habilidades diversas para regular nuestras emociones, pero también no podría dar como solo una técnica, una herramienta, porque cada ser humano trae una historia y es diferente, entonces tenemos que encontrar como la herramienta adecuada para cada persona. ¿Sí? Muy Y la bien. otra, si los alimentos influyen, yo creo que sí. Yo creo que lo podemos ver desde las grandes, los productos estos enlatados y los dulces que les compramos a los niños, cómo sobreactivan su conducta como tal. Entonces, por supuesto que influyen en nuestras emociones. Lo ideal es que consumamos alimentos de forma equilibrada, que completen ese plan que tenemos del plato del buen comer, que sea equilibrada, que sea lo más sana posible y lo más natural posible. Creo que eso es también importante para que le ayude también a nuestras emociones,
porque recordemos pues que todo esto viene una regulación desde nuestro cerebro. Hay una parte de nuestro cerebro que regula nuestras emociones, por tanto la alimentación tiene una influencia importante. Muchas gracias por estas recomendaciones. Un punto importante que quiero rescatar es el que debemos aprender a reconocer nuestras emociones, ¿sí? Y una vez que las hemos reconocido, también validarlas. Somos seres humanos, tenemos que aprender que sentimos, y lo que sentimos es muy válido, es muy legítimo del contexto, la situación que podemos estar viviendo, y no invisibilizar estas emociones, no dejarlas a un lado, porque finalmente es lo que nos puede llevar a desarrollar otras conductas o a refugiarnos en algunas conductas no tan saludables para nosotros. Sin embargo, culturalmente sabemos que pues, el enojo, decir estoy enojado puede no ser algo muy positivo, tiene una connotación negativa. Decir a veces estoy triste, no, no, ¿cómo estás triste? No, tienes que estar feliz. Creo que también es importante que aprendamos a validar nuestras propias emociones, a reconocerlas con este alto que tú dices. Yo creo que es una palabra muy, muy importante, ¿no? El aprender a hacer un alto para identificar qué es lo que estoy sintiendo. Digo, en las escuelas ahora le están enseñando a los niños a través de semáforos, ¿no? ¿Cómo me siento hoy? Y les dice, a ver, señálame en el semáforo cómo te sientes hoy, cómo llegas hoy a la escuela, cómo estás hoy preparándote para hacer tus actividades ahora a distancia. Pero creo que es un proceso de enseñanza interesante, porque quizá muchos no aprendimos a esto, ¿no? Y es importante poderlo hacer. Quiero leer por aquí un comentario de Vanessa Vázquez, que nos dice, excelente día, sería una opción adecuada que tras darse cuenta de la ingesta emocional como frente a la ansiedad, se sustituyen los alimentos palatables por alimentos saludables como semillas, etcétera. Siempre sería recomendable buscar estrategias de afrontamiento como los que se han mencionado. Sí, y bueno, aquí también es importante que no solo sea como, bueno, podemos cambiar a lo mejor el bolillo, el pan por ejemplo, por semillas que mencionaba. Lo ideal sería no involucrar comida con las emociones, sino que la comida solamente tiene sus horarios establecidos, es nuestro combustible. A veces yo pongo un ejemplo del coche. Yo todos los domingos lleno mi tanque del coche. Como ya sé mis recorridos de todas las semanas, sé que no me tengo que preocupar hasta el siguiente domingo de llenar el tanque. Creo que eso es lo mismo que tendría que pasar con nuestro cuerpo. Yo sé que ya le debí de desayunar a las 8 de la mañana, ya no me tengo que preocupar hasta quizás a las 12 del día que como una pequeña colación y seguir con mis actividades. Pero cuando ya nuestra vida gira en torno a la comida, no necesitamos tener anorexia, bulimia, trastorno por atracón para tener algunas complicaciones con nuestra forma de comer. Entonces, buscar o también observar que no gira en torno a la comida y no buscar como que siempre tenga que haber comida, sino quizás podemos hacer otras actividades que sean tan placenteras, que nos den tanto bienestar como nos lo da en momentos o de forma momentánea la comida. Muchas gracias. Estamos en la recta final, nos quedan 11 minutos. Vamos a leer una pregunta más. Ricardo García, ¿qué enfoques psicológicos, psicoterapéuticos se han mostrado efectivos para los diversos trastornos de la conducta alimentaria? Bueno, pues hay enfoques ya con mucha evidencia científica, la terapia cognitivo-conductual, las terapias contextuales, terapia familiar sistémica, tienen mucha evidencia sobre el manejo de los trastornos de la conducta alimentaria. Son los que hay más cantidad de evidencia científica que dan muy buenos resultados. También preguntan cómo podemos conceptualizar o entender las emociones. Bueno, lo ponía como al principio aquí, las emociones están o se forman o están dadas en base incluso a todas nuestras experiencias de vida, ¿no? Estas emociones se construyen por pensamientos, recuerdos, por situaciones que hemos vivido y por supuesto que tienen aspectos fisiológicos también en nuestro cerebro. Entonces, la composición de nuestras emociones van a estar dadas
por aspectos psicológicos, fisiológicos y de experiencias de vida. Muchísimas gracias, Angélica. Sin duda creo que esta es una situación que debemos considerar como un área de oportunidad para trabajar también con nuestras emociones. Creo que este parón de actividades, digamos, o esta reestructuración de nuestra vida y si tenemos alguna situación de emociones vinculadas con la alimentación, creo que también es una gran oportunidad para poder enfocarnos en ellas, les decía hace un rato, identificarlas, validarlas y poder trabajar en ellas, ¿sí? Creo que es una situación en donde podemos estar trabajando. También pregunta Violeta Rubí, ¿cómo podemos aprender a aceptar nuestras emociones aunque sean desagradables? Bueno, ¿cómo poder aceptarlas, no? Yo creo que primero tenemos que como dejar de romantizar que la vida solamente está, o para ser felices solamente tiene que, o no tiene que haber problemas en la vida cotidiana. Lo primero que tenemos que hacer es aceptarnos que como seres humanos vamos a tener emociones agradables y algunas desagradables, o emociones que no son muy cómodas, que disfrutamos muchísimo, pero que también vamos a tener emociones incómodas que nos generan mucho malestar. Entonces, lo primero para aceptar es aceptarnos como seres humanos y como seres humanos compuestos de como estos momentos tanto agradables como desagradables y como dejar de poner como la vida rosa. La vida es, yo lo veo así, la vida es vida y en el camino de la vida encontrarás muchas piedras en el camino y como dice ya como una expresión que es como muy conocida y muy dicha por algunos colegas, si la vida te da limones, aprendamos a hacer limonadas con ello, ¿sí? Que creo que es, y hacer que, como dice Marshall Linehan, hacer como vidas con sentido, vidas que valgan la pena ser vividas aún en estas circunstancias adversas, porque en este momento pensaba en personas que tienen desregulación emocional severa, personas con trastorno límite de personalidad, etcétera, y que están ahí luchando con esto. Creo que una de las cosas que más les ayuda es la aceptación, por un lado, de lo que les está aconteciendo, y lo otro es que a pesar de eso que les está aconteciendo, ¿cómo podemos hacer que esta vida que tenemos valga la pena ser vivida, aún con las complicaciones? Muchísimas gracias, maestra Angélica. Sin duda una recomendaciones muy puntuales para aprender a relacionarnos mejor con nosotros mismos a través del reconocimiento de estas emociones, ¿sí? Y tratar de no vincular la alimentación con la parte emocional, aunque sabemos que esto es muy complicado porque justamente ya lo decíamos, culturalmente la comida está asociada también al festejo, a la convivencia, entonces es complicado, pero creo que si entendemos esta situación también podemos actuar con más herramientas, ¿sí? También creo que nosotros debemos encontrar todas las oportunidades para cambiar nuestro comportamiento. Cada día es una nueva oportunidad y debemos de darnos esas oportunidades para poder mejorar, ¿no? Nuestra vida, nuestra convivencia con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestras emociones. Y quiero compartirles, ya para empezar a cerrar, una reflexión que leí hace poco en la página de Facebook del canal 22 de la Ciudad de México, porque me gustó mucho. Y dice, el virus irrumpió en nuestras rutinarias existencias, cronometradas, y desquició el orden semanal de los días y de las jornadas. Vivimos un presente indefinido y hasta nuevo aviso no hay mañana. Pero que nadie se engañe, no nos han arrebatado el tiempo, solo nos vemos privados de las cosas con que solíamos llenar, ¿sí?
Finalmente, como dices, tenemos el tiempo, ahora tenemos que redefinir en qué vamos a emplear ese tiempo, cómo vamos a vivirlo, ¿no? Y ahí la gama de posibilidades es inmensa. Tenemos la lectura, tenemos las actividades de educación continua, tenemos las que ahora esta cuarentena a nivel mundial se han liberado muchos recursos gratuitos para niños, adolescentes, adultos, etcétera. Y yo creo que debemos buscar estas posibilidades de crecimiento. ¿Cómo puedo ahora llevar esta vida saliendo siempre fortalecido y mejorando mi relación conmigo mismo y con el otro? ¿Algunas palabras para cerrar? No, pensaba ahorita compartirles ligeramente, no suelo compartir como mucho personal de repente, pero en estos días me ha permitido pensar, yo me salí de la ciudad y me vine con mi familia en cuanto se dio el tema de la cuarentena, ya teniendo acá casi, casi 70 días alejada de mi mundo en el que normalmente me movía en la ciudad. Y algo que he aprendido, dije, bueno, me vine con 4 cambios de ropa, solo con tenis y unos zapatos. Los zapatos no los he usado. Y con esos 4 cambios de ropa he vivido. Y si lo veo en términos de paz y de bienestar, sentirme segura, sentirme cómoda, sentirme en un ambiente armónico, cerca de mi familia, platicando, recordando cosas que hace 23 años yo no estaba cerca de mi familia por tanto tiempo, etcétera, me ha permitido ver que en realidad las cosas más valiosas y lo que más nos da mucha paz no tienen que ver ni con lo material, ni con como tener como grandes cosas, ni las grandes comidas, ni los grandes restaurantes. En realidad creo que lo que nos da mayor bienestar es estar cerca de las personas que amamos, estar cerca de lo que nos dé mucha tranquilidad, mucha paz, estar en contacto quizás también con nuestras emociones, que me daba mucho miedo, pues por eso me vine, o sea, lo pienso ahora, salí huyendo de la ciudad, en la ciudad hay más riesgo, hay más condiciones y dije, acá me siento más segura y eso también da mucho bienestar. Reconocer, es un momento que hay miedo, sí, que hay mucha incertidumbre, sí, que hay pánico, sí, es normal que estemos sintiendo estas emociones porque estamos ante un fenómeno totalmente desconocido para la comunidad mundial. Entonces, creo que valorar que podemos vivir en paz con muy pocas cosas, con una convivencia cercana en la mesa, compartiendo una comida, compartiendo quizás hasta unos tacos de frijoles como vemos en México, pero compartiendo anécdotas, historias, puede ser un momento muy grato y que no gire solo en torno al malestar que esto nos está propiciando. Pues muchísimas gracias, maestra Angélica. Se nos acaba el tiempo y quiero cerrar este espacio agradeciendo nuevamente a las autoridades de la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario del Sur y al Instituto Caita por las facilidades otorgadas para la organización de este webinar. Por supuesto, también al personal de educación continua del Centro Universitario del Sur y a la Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje, porque son invisibles en este momento, pero hay muchas personas detrás de este webinar que nos han apoyado, que han estado monitoreando para que lograra llegar a todos ustedes. Nuevamente, muchísimas gracias. Los invitamos a sumarse. Este es un evento que estamos haciendo para en ocasión al 2 de junio, que es el Día Internacional de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria, en el que asociaciones internacionales, clínicas, profesionales, familiares y pacientes trabajan colaborativamente para difundir información precisa sobre los trastornos alimentarios, erradicar mitos y realizar acciones preventivas que lleguen a muchas personas. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales, tanto del Instituto Caita, el Centro Universitario del Sur, la Coordinación de Educación Continua, la maestría y el doctorado en Psicología con orientación en calidad de vida y salud, quienes estamos haciendo materiales para compartir con todos ustedes. Y no quiero cerrar esta presentación sin agradecerles también
a mi grupo de estudiantes que me ha estado apoyando durante todos estos días para generar estas estrategias y estos materiales que estaremos compartiendo con ustedes y que esperamos resulten útiles, si no para ustedes, para alguna persona que ustedes conozcan que pueda tener un problema relacionado con su alimentación y sus emociones. Y no me resta más que darles las gracias y con esto termino.